En la continuación y para el cierre de nuestra 30ª reunión científica, vamos a tener ahora un simposio que ha sido pedido por mucha gente sobre enfermedades tiroides. Para ello, se ha escogido como coordinador al doctor José Luis Ceballos, y él se encargará de presentar a los otros expositores y de dirigir esta reunión. El doctor José Luis Ceballos es conocido de muchos de nosotros, es médico cirujano graduado en nuestra Universidad Central de Venezuela y tiene doctorado en medicina por la Universidad Central de Venezuela, posgrado en medicina interna en el Hospital Universitario, e hizo su residencia y su fellowship en endocrinología también en el Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard. Ha sido director de nuestro laboratorio de investigaciones clínicas de la Facultad de Medicina y hoy en día también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Ceballos también ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Entonces, con ustedes, el doctor Ceballos, quien va a coordinar esta sesión. Adelante, José. La patología tiroidea es muy frecuente. Yo diría que es la más frecuente después de la diabetes mellitus dentro del área de medicina interna y endocrinología. Y sobresale en eso el detalle o la punta del iceberg, que es cuando hay un nódulo tiroideo percibido por cualquier ecografista, cualquier clínico o internista. Y detrás de eso está el fantasma del cáncer tiroideo. De ahí que uno de los temas a ser tratado va a ser justamente por el doctor Paul Hayek, cuyo currículum mencionaremos enseguida, que es aproximación al paciente con nódulo tiroideo. A eso se añade que actualmente existe una serie de estudios paraclínicos que nos permiten a priori diferenciar qué nódulo es benigno y cuál es sospechosamente maligno o es maligno en realidad. La doctora Marisabel Agostini, endocrinólogo internista, va a tratar qué exámenes complementarios se pueden hacer en torno a la presencia de un nódulo tiroideo. Por último, la doctora Ingrid van der Osten va a referirse al paciente críticamente enfermo y las variaciones que pueden haber en la fisiología y fisiopatología tiroidea y cómo enfocarlo. Todo esto ha contribuido, sobre todo cuando se trata de un nódulo tiroideo, a que cada vez se opere menos o se intervenga quirúrgicamente con menos frecuencia a pacientes con nódulos. Sabemos que en la década de los 50 y 60 se operaba casi cualquier nódulo que se palpaba y la mayor parte de ellos eran benignos. Eso también ha traído una ventaja para los pacientes, una desventaja para cuando hay que tratarlo quirúrgicamente. Pues la formación del cirujano actualmente, que está comenzando en su internado, si antes realizaba no sé cuántas, 20, 50 tiroidectomías durante su pasantía, ahora se la ha reducido significativamente y de ahí que los cirujanos jóvenes tengan menos experiencia en eso. Total que en general vamos a mencionar los temas que se van a presentar. Fundamentalmente, como les dije, aproximación al paciente con nódulo tiroideo. El doctor Paul Hayek es quien lo va a presentar. El doctor Paul Hayek Wolf es médico cirujano de la Universidad Central de la Escuela Luis Racetti. Tiene posgrado de medicina interna, endocrinología y diabetes en la Boston University y la Joslin Clinic de Estados Unidos. Miembro del Servicio de Medicina Interna y Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario durante más de una década y miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Endocrinología y la Sociedad Venezolana de Obesidad. Miembro, por supuesto, fellow de la ACP. Tiene una actividad laboral y asistencial y docente en el Centro Médico Docente de la Trinidad, donde se desempeña como endocrinólogo. La doctora Marisabel Agostini es
Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad del Zulia, e hizo medicina interna igualmente en la Universidad del Zulia y endocrinología en la Universidad Central. Me enorgullezco de decir que ella fue alumna nuestra del posgrado del universitario. Ella tiene cargos asistenciales fundamentalmente como adjunto del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario y también es especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Pertenece a diferentes sociedades científicas, a la Sociedad de Medicina Interna, a la Sociedad de Endocrinología y es miembro asociado de la American Thyroid Association. Ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales, el Ridgeway Trainee Award de la American Thyroid Association en 2 oportunidades, y ella, como les dije, va a tratar sobre el enfoque paraclínico de los nódulos tiroideos. Por último, la doctora Ingrid von der Osten es médico de la Escuela de Medicina, graduada de la Escuela de Medicina Vargas, y médico internista del Hospital Central Miguel Pérez Carreño. Actualmente es miembro internista del Hospital Central Periférico del Hospital Pérez Carreño, miembro titular de la Sociedad de Medicina Interna y es fellow del American College of Physicians, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Pérez León y médico adjunto de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pérez León, secretaria general de la Red de Sociedades Científicas. Con ustedes el doctor Paul Hayek. Me toca a mí expresar cuál es la aproximación que el médico debe tener con un paciente a quien se le diagnostique o se le haga el hallazgo de un nódulo tiroideo. Voy a empezar un caso clínico de una paciente femenina de 43 años, sin antecedentes patológicos conocidos, asintomática y que acude a evaluación médica integral. A la inspección del cuello se visualiza una tiroides moderadamente aumentada de tamaño, alrededor de 1.5 su tamaño normal. Se palpa aumentada de consistencia y se palpa un nódulo en el polo superior del lóbulo tiroideo izquierdo, el cual es liso, no doloroso, de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro, no adherido a planos profundos, no se palpan adenopatías cervicales y no se oculta soplo. El resto del examen es esencialmente negativo. En base a esta situación, se le solicita prueba de función tiroidea, por supuesto, su batería de laboratorio, pero lo que nos atañe es la función tiroidea, donde los parámetros más importantes a chequear son la evaluación de la TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos. Por supuesto que hay una serie de otras evaluaciones tiroideas que son o van a ser discutidas por la doctora Agostini en la próxima charla. Y además se le pide, por supuesto, un ultrasonido tiroideo, que es la base de la evaluación primaria. Observamos en esta paciente que tenemos una función tiroidea esencialmente normal, con un TSH en 4,49, siendo normal hasta 4,5, un T4 libre en 0,74, siendo normal por encima de 0,7, con unos anticuerpos prácticamente positivos, lo cual nos hace pensar clínicamente en el diagnóstico de una tiroiditis en base a la química. Se le practica un eco tiroideo y se demuestra que el ecopatrón glandular es heterogéneo y se evidencia en el lóbulo tiroideo izquierdo, en el polo superior, con la porción media, una imagen nodular isoecoica con halo hipoecoico sin calcificaciones asociadas y mide entre 1.3 y 0,74 centímetros, siendo el Doppler negativo. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación con una definición de lo que es un nódulo tiroideo. Entonces, debemos basarnos en que es una zona diferente al resto del parénquima glandular. Para que sea palpable, debe tener mayor de 1 centímetro de diámetro y estar ubicado en la cara anterior de la glándula, ya que hay nódulos que pueden ser de 1 o
y pico, 1 punto algo centímetros de diámetro, pero si están en la cara posterior, no se palpan. También es importante mencionar que hay pacientes que tienen una irregularidad glandular, lo cual los hace que uno asuma o crea que hay un nódulo, se hace el eco y demuestra que son pseudonódulos. Los nódulos pueden ser sólidos, quísticos o mixtos. Como lo mencionó el doctor Ceballos, la patología tiroidea es muy frecuente. Y los nódulos tiroideos son tan frecuentes que el 60% de la población usual tienen, por hallazgo de ultrasonido u otra imagen practicada, tipo carotidio o cualquier otra imagen, que se puede diagnosticar un nódulo tiroideo. Solo el 10% se considera que pueden ser palpables, ya que son mayores de 1 centímetro ubicados en la cara anterior. La relevancia clínica es que el 10% tienen riesgo de malignidad. El 5% pueden producir síntomas compresivos y otro 5% pueden tener disfunción de la tiroides. 90% son usualmente benignos y el 95% son asintomáticos. Yo quiero aquí recalcar que 90% son benignos, pero el 10% es un número absoluto enormemente elevado, razón por la cual hay que tener en consideración esta situación. Cuando nosotros vamos a abordar a un paciente, nos basamos mucho en la historia clínica. Entonces, la parte semiológica, para mí, 3er año de medicina, donde uno aprende a palpar y a examinar al paciente. Y esto es básico. Y tenemos que basarnos en la clínica y saber, ¿el paciente es sintomático o es asintomático como nuestra paciente en cuestión? Sintomático si tiene condiciones de hiperfunción o de hipofunción tiroidea, o si tiene algún otro tipo de síntoma que puedan a uno asumir que pueda tener un feocromocytoma o que tenga un hiperparatiroidismo por condiciones con el calcio, etc. También es importante clarificar en sus antecedentes si hay patología tiroidea previa o si hay historia de radiación. Y no deja de ser importante en la historia familiar que no haya antecedentes de cáncer tiroideo o de enfermedad tiroidea. Al examen físico es importante clarificar tamaño del nódulo, superficie del nódulo, adherencia a tejidos profundos, sensibilidad, adenopatías cervicales y la eventual posibilidad de una enfermedad metastásica donde se ha palpado algún ganglio anormal y tenemos además un nódulo tiroideo. En el laboratorio nos centramos más en la función tiroidea en base a lo que estamos hablando. En las imágenes, la imagen oro es la ecosonografía y que es una evaluación operador dependiente. En esto yo quiero hacer mucho énfasis. Y está la clasificación en las categorías de DIRATS. El ultrasonido tiroideo es una técnica de estudio con mayor sensibilidad para la evaluación de la glándula tiroidea, diferenciar nódulos si son sólidos o quísticos, la detección si hay múltiples o es uninodular y que no se hayan palpado porque son menores de 1 centímetro. Precisar el volumen del tiroides y medidas específicas de los nódulos, así como la evaluación del patrón ecográfico en su ecogenicidad de los nódulos, un estudio específico para evaluar ganglios linfáticos y, como bien dije, es observador dependiente. Por ende, paso el podium a la doctora Agostini, quien es una experta ecosonografista tiroidea y que quiero que ella continúe esta parte y después sigo yo.
en la conferencia del doctor ayer. El principal objetivo es hablarles un poco del ultrasonido de tiroides, que se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestra práctica médica, ya que es un estudio económico que no necesita preparación. La única desventaja que tiene este estudio es que es observador dependiente. A través de los años, lo que hemos tratado de hacer en las diferentes asociaciones es tratar de unificar criterios y hacer léxico común para poder hablar de este estudio. Entonces, la Asociación Europea de Tiroides ha creado guías estandarizadas para clasificar el riesgo de malignidad y para ellos han usado su definición de EUTIRAX. Ellos lo que se trata es proveer criterios de selección de PAF, estandarizar el léxico descriptivo, estructurar los reportes de ultrasonido y proveer guías prácticas para las imágenes ecográficas. Yo lo que trato aquí es el ultrasonido de tiroides realizado por la paciente, cuya conclusión fue una glándula tiroides de parénquima heterogéneo con un nódulo único en el lóbulo izquierdo, TIRAX 3 por ACR, clasificación ATA, categoría de bajo riesgo. Vamos a hablar un poco de cuáles son las características ecográficas que dan probabilidad de riesgo, o cuáles son las que usted tiene que aprender a identificar de manera rápida y saber cuál es el paciente que debe ir al siguiente paso. Entre esto, tenemos la probabilidad de riesgo y la más sensible y específica es que sea más alto que ancho. Posterior a esto, tenemos las microclasificaciones, el borde irregular, especulado y lobulado, la hipocogenicidad, que es muy dependiente del observador, la estructura sólida y la muy discutida vascularización periférica. Vamos a hablar brevemente de cuáles son estas características. La principal son las microcalcificaciones, son imágenes hiperecogénicas menor de 1 milímetro, que no es más que la manifestación de los cuerpos de Samoma en el estudio. Es un estudio con especificidad del 85 al 95% y una sensibilidad que puede ir del 28 al 71%. La hipocogenicidad es muy sensible, del 80 al 85, pero es poco específica porque depende del observador. Posterior a esto tenemos la carencia de márgenes que no tienen la demarcación completa y tiene una especificidad del 81 al 99%. La forma, ser más alto que ancho, es la característica que más tiene sensibilidad para valorar la malignidad y es perder la relación del ratio de más de un centímetro entre los diámetros anteroposteriores y transversales. Para esto la especificidad es del 90%. Le traigo otras características como la extensión extratiroidea, que no es más que la interrupción del margen capsular, que puede ser mínima, extensa, pero el observador tiene que tener mucha visibilidad en el estudio para encontrar esta característica de malignidad. Otros hallazgos que son frecuentemente encontrados y que causan angustia en el paciente son las macrocalcificaciones, que se pueden definir como los focos ecogénicos mayor de 1 milímetro con un sombreado posterior. Estos generalmente están en la parte central y no están asociados consistentemente con malignidad. Es muy diferente la presencia de las macrocalcificaciones al borde calcificado o la famosa, o llamado popularmente cáscara de huevo, que tienen probabilidad de malignidad totalmente diferente. Para poder agrupar un poco cómo identificar si la ecografía tiene características de riesgo o no, lo más fácil que les traje acá es dividir la probabilidad de riesgo entre los que tienen alto riesgo, que tienen las 4 características que tienen más probabilidad, ser más alto que ancho, los bordes irregulares, las microclasificaciones y una marcada hipocogenicidad. El resto de los hallazgos usted lo va a clasificar entre los que no tienen características de alta sospecha. Y ahí encontraríamos EUTIRAX 4 o riesgo intermedio, que son los moderadamente hipoecoicos, los clasificación EUTIRAX 3, que son isoecoicos hiperecogénicos, y los anecoicos o enteramente espongiformes que caerían en EUTIRAX 2. Esta clasificación tiene una desventaja, que los valores y los porcentajes de riesgo son muy amplios, lo que le quita cierta sensibilidad y especificidad. Por eso el Colegio Americano de Radiología tomó el TIRAX y le hizo unas modificaciones. Hizo este algoritmo que es sumamente práctico, donde usted va a evaluar y le va a asignar un punto a cada característica que encuentre. Según el puntaje, usted va a colocar, retomamos nuevamente el término de TIRAX 1, que se había retirado, que son benignos, TIRAX 2 de baja sospecha, TIRAX 3, 4 y 5, y depende el tamaño de la lesión, se decide o no si el paciente tiene criterio de punción por aguja fina. La misma algoritmo le permite evaluar las características
o repasar de forma rápida cuáles son las características que tiene que evaluar. Así, de manera precisa, con el ultrasonido que el paciente acude a la consulta, se le puede dar de una vez conducta. Para terminar, todo ultrasonido de tiroides debe incluir una evaluación de ganglio. Es una recomendación fuerte y evidencia de alta calidad de la publicación ATA 2015. Todos deben incluir, en todo paciente con nódulo tiroideo conocido o sospechoso, se debe hacer evaluación de las cadenas o zonas linfáticas implicadas de riesgo de la lesión. Para terminar, les traje algo que es muy frecuente en la consulta, que son pacientes que tienen características en el examen físico que dan una impresión diagnóstica de tener nódulos por su borde irregular, como en los casos de las pacientes que tienen enfermedad tiroidea autoinmune. Da borde irregular, a la palpación se ve una imagen que tiene características incompletas, que son los llamados pseudonódulos, los cuales tenemos que estar muy pendientes porque al hacer la evaluación definitiva son pacientes que no tienen criterios completos, por lo cual no los debemos clasificar en las diferentes clasificaciones que se utilicen para la evaluación del ultrasonido. Ok, ahora yo vuelvo al bate. Entonces tenemos paciente con nódulo tiroideo y basándonos en parte del laboratorio, el parámetro más sensible para evaluación está en la TSH. Recuerden que también el laboratorio es algo importantísimo de saberle creer al número que vamos a revisar, ya que al fin y al cabo estamos viendo es un número en un paciente supuestamente asintomático. Si el TSH está suprimido, entonces cuando uno indica el gammagrama, si el gammagrama es hipercaptante, se asume la posibilidad de un adenoma tóxico y este problema se puede solucionar o con yodo, radioyodo, o quirúrgico, o tratamiento médico si el paciente tiene contraindicación quirúrgica por otro motivo. Si el gammagrama muestra un nódulo hipocaptante, debemos hacerlo con una evaluación similar al nódulo tiroideo. En relación, si el TSH es normal o está elevado, y si el nódulo es menor de 1 centímetro y es predominantemente quístico, se le hace seguimiento clínico. Si el TSH es normal o elevado y es de más de 1 centímetro y hay una alta sospecha ecográfica de malignidad, o es mayor de 1.5 con moderada sospecha o mayor de 2.5 con baja sospecha, es cuando se indica formalmente la punción de aguja fina. Hay que tener diagnóstico diferencial y tener en cuenta la posibilidad de que no sea un quiste tiroides, quiste branquial, adenopatías cervicales, tumor de cuerpo carotidio, quiste dermoide o el lóbulo piramidal. Cuando nosotros tenemos entonces que hicimos la punción porque estaba indicado, pasamos a la siguiente categoría, que es la interpretación de la citología. Entiendan bien, la citología es líquido que uno toma del centro del nódulo y no estamos viendo membrana o cápsula, perdón. En la categoría Bethesda puede ser grado 1, que es no diagnóstico, ya que la prueba es insuficiente, y esto puede ocurrir y puede ser maligno en un 0 a 5%. El grado 2 es benigno, que es el típico nódulo folicular benigno o tiroiditis, y la posibilidad de malignidad es de 0 a 3%. El grado 3, atipia de significado indeterminado, donde la posibilidad de malignidad va de 10 a 30%. El grado 4, neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular, ya que no tenemos la evidencia de la cápsula, es del 25 al 40%. El grado 5 ya es un caso sospechoso de malignidad y es posibilidad de malignidad en su cuenta 75%, y el grado 6 ya es de una lesión maligna y la posibilidad de malignidad llega hasta el 99%. ¿Cuál es la conducta que vamos a tomar con ese paciente con este reporte del Bethesda o de la citología? En el caso 1, repetir punción aguja fina es lo indicado. Esto cada vez, si tenemos una citotecnóloga con nosotros, las posibilidades de no representativo es menor.
El grado 2, la indicación es repetir ultrasonido y posiblemente repetir punción aguja fina en 12 a 24 meses de acuerdo al riesgo de malignidad. El grado 3, posiblemente pedimos una segunda opinión citológica, repetir la punción, hacer las pruebas moleculares o practicar la lobectomía. El grado 4, las pruebas moleculares y se indica lobectomía en muchos casos. En los grados 5 y 6 son eminentemente de conducta quirúrgica y de acuerdo a la lesión se hace lobectomía o tiroidectomía total. Esto como es un equipo multidisciplinario. El clínico endocrinólogo, el ecosonografista, el patólogo especializado y un buen cirujano para que nos resuelva. Y se me pasó ahí es poner al buen laboratorio, que esto es básico. Volviendo a nuestro paciente, tenemos una función tiroidea que es normal. El ecopatrón es de un nódulo sin calcificaciones, isoecoico, 1.3 por 0 CT de tamaño, con Doppler negativo. Y los diagnósticos que asumimos es una tiroiditis linfocítica crónica en eufunción, una patología uninodular en lóbulo tiroideo izquierdo y un nódulo que por ACR-TIRADS es tipo 3. En conclusión, la patología nodular tiroidea es un problema común en nuestra práctica diaria. El ultrasonido juega un papel fundamental en el plan de tratamiento y de evaluación del paciente, ya que según sus características ecográficas de este nódulo se decide si requiere o no la punción de aguja fina. Y el estudio citológico, junto con las pruebas moleculares en algunos casos, nos permiten tener más precisión diagnóstica para confirmar o excluir la presencia de cáncer en nuestros pacientes y decidir la eventual conducta quirúrgica. Muchas gracias. Se me asignó para el día de hoy los retos en la interpretación de las pruebas tiroideas. El funcionalismo tiroideo se encuentra entre las pruebas de laboratorio más solicitadas, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria. La mayoría son fáciles de interpretar porque entran en los tres grupos principales, que es un paciente con eutiroidismo, hipotiroidismo o hipertiroidismo. En estos casos, la interferencia debe ser sospechada por el médico cuando se note una discordancia entre el resultado de la prueba y la clínica del paciente. El laboratorio generalmente no tiene información suficiente para sospechar la interferencia antes de reportar un resultado de una prueba. No debemos olvidar que las pruebas tiroideas carecen de rango de referencias universales debido a los sesgos o la interferencia entre métodos. ¿Cuándo debemos sospechar una interferencia en el resultado? Cuando el resultado de la prueba es clínicamente inesperado, cuando tengamos inconsistencia con el correlato clínico, cuando tengamos inconsistencia entre las pruebas bioquímicas, resultados diferentes entre métodos utilizados, entre más de un método utilizado, cambios significativos e inexplicables con respecto a una prueba anterior realizada, aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad autoinmune o crónica que aumentan la probabilidad de una interferencia, vacunación reciente, transfusión de sangre o terapia con anticuerpos monoclonales. No debemos olvidar a los veterinarios y personas con contacto con animales. ¿Qué debemos considerar al momento de interpretar la prueba? Las pruebas tiroideas solo se deben solicitar si existe característica clínica específica de un trastorno primario del eje hipotálamo hipófisis tiroidea, en vista de que hemos visto un sobreabuso en la solicitud de las mismas. En caso de tener índice de sospecha, solicita la prueba si tiene la probabilidad de tener un resultado, para así evitar hacer pruebas innecesarias y costosas. Es importante recordar que los laboratorios clínicos brindan rangos de referencia genéricos que van con el método utilizado. Todos estos rangos pueden depender del origen étnico, la ingesta de yodo de la población, sexo, edad e índice de masa corporal. Les traje este gráfico, no les voy a explicar todo el gráfico, solamente es para decirles y nos quede un mensaje. Las pruebas más fáciles de interpretar es cuando la TSH está baja y las libres están altas. Y cuando la TSH está alta y las libres están bajas. Esos son las probabilidades más fáciles de interpretar. El problema, y les marqué esto a propósito, es que en todos los demás grupos tenemos interferencia del estudio, patología, síndrome de tiroideo enfermo, drogas y
aquellos diagnósticos poco comunes. Para comenzar, traté de diferenciar las causas de interferencia en dos grandes grupos: las dependientes del analito, las no dependientes del analito y las específicas del analito. Entre las no dependientes, que se comparten entre casi todas las pruebas, es la interferencia por los anticuerpos heterófilos o los anticuerpos humanos antirratón, que lo vamos a abreviar como AMA para hacer más práctica la conferencia. El factor remotideo y los reactivos de prueba de orientación de anticuerpos antirrutenios que son específicos de un tipo de prueba. Podemos encontrar las paraproteínas o albúmina anormal y altas dosis de biotina dietética que puede superar a una pequeña dosis de 5 miligramos por día. Las específicas analito entrarían en este grupo las variantes moleculares, los anticuerpos que pueden ser anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antirreceptores TSH y los anticuerpos específicos contra T4 y T3. Para comenzar, vamos a explicar lo básico. Los anticuerpos heterófilos interfieren con la metodología de los ensayos inmunométricos, que es el estudio más utilizado en las pruebas endocrinas, específicamente en este grupo. Vamos a tener una señal de quimiluminiscencia, ya que los IMA utilizan un par de anticuerpos monoclonales, que son los que les digo acá, que es el anticuerpo señal y el anticuerpo captura, que se seleccionan para dirigirse específicamente al epítopo del antígeno. El antígeno puede ser cualquiera, como TSH, T3, T4 y tiroglobulina. Durante la incubación, con la muestra del antígeno del suero, se forma un puente que une las dos estructuras del anticuerpo monoclonal. O sea, se forma una sola estructura. Después de lavar los componentes no unidos, la señal que se une al soporte sólido será proporcional a la concentración del antígeno sérico. Entonces, ¿qué puede pasar en estas situaciones? Se puede ver tres situaciones. La ideal es que no haya interferencia, se forme el puente, como ya se los expliqué, el anticuerpo de captura, el anticuerpo señal, el antígeno y el soporte sólido. Pero pueden existir la interferencia de los anticuerpos heterófilos, donde se unen al anticuerpo señal, se une el anticuerpo heterófilo y se une al anticuerpo captura y puede dar los falsos positivos. También puede existir que los anticuerpos heterófilos deciden unirse al anticuerpo de captura, bloquean y no permiten la unión del antígeno, dando los famosos negativos, que son los que preocupan, son los que pueden llegar a preocupar más en la práctica médica. El segundo grupo sería la interferencia por biotina, recientemente estudiada, no tan reciente, ya tiene como 5 años las publicaciones, donde que la biotina se utiliza como acompañante de la estreptavidina por su interacción para anclar el antígeno, en esta parte acá que les expliqué, que es para anclar el antígeno anticuerpo en la fase sólida. La biotina exógena probablemente puede inhibir la unión del complejo inmune biotilinado a la fase sólida recubierta de estreptavidina. Entonces los complejos no unidos se lavan y disminuyen la señal de la luminiscencia. La luminiscencia es inversamente proporcional a la concentración del analito en los ensayos competitivos, o sea, daría una señal baja dando un resultado falsamente elevado. Lo contrario sucede en los ensayos inmunométricos, como el más utilizado, que es el que vamos a discutir en casi toda la conferencia, que disminuye la señal dando un resultado falsamente bajo. La interferencia por biotina, antes se pensaba que era dosis mayores, pero los estudios recientes dicen que a dosis mínimas de 5 miligramos se puede encontrar interferencia. El problema de la interferencia con biotina es que no solo puede dar un resultado, sino que puede dar varios resultados según el método utilizado, que fue el ejemplo que les coloco acá. La biotina actualmente se utiliza como terapia en varias patologías a muy altas dosis, encontrando muy buenos resultados. El problema es que la biotina, dependiendo del método que se utilice, podemos tener TSH suprimidas con libres elevadas o TSH normal con libres elevadas también. Estos trabajos demostraron, para poder identificar la interferencia de la biotina, retirando la biotina 48 horas antes del estudio, encontrando los resultados más fidedignos. Vamos a conversar ahora prueba por prueba. ¿Cuáles son las limitaciones técnicas de hacer la TSH? La TSH es la primera prueba de línea para diagnosticar hipotiroidismo y para seguimiento en terapia de reemplazo y terapias supresivas. Tiene una relación inversamente logarítmica lineal con la T4 libre, que se modifica por edad, sexo y presencia de anticuerpos anti-TPO. Su método de elección, como les mencioné anteriormente, es la inmunoquimiluminiscencia, que puede tener una sensibilidad para los de tercera generación de 0,1 miliunidades por litro. No contamos con rangos de referencia estandarizados. Aproximadamente alguna literatura refiere de 0,4 a 4,1, que esto también es muy importante, la edad, ya que para grupos etarios de mayor edad se permite valores referenciales mayores sin significar que están fuera de rango. La TSH puede tomarse a cualquier hora del día
Ya no se exige el ayuno porque su pico es de 12 a 4 de la mañana. La TSH es una hormona glicoproteica heterogénea que circula en una mezcla de formas y no todas son activas. La TRH hipotalámica influye en la glicosilación molecular de la TSH, determina su aclaramiento y su bioactividad. Por eso podemos tener los siguientes casos. Los métodos de los inmunométricos pueden detectar analitos de distintas formas que son heterogéneos o polimorfos, pero dependen de la conformación del analito. En este caso sería la TSH, que vendría en esta posición, que se expone necesario para la detección del anticuerpo. El problema es que este método no sabe identificar si la TSH está bioactiva o inactiva. Y los inmunométricos pueden detectar isoformas con actividad biológica alterada secretadas en los casos de hipotiroidismo central o en el caso de los TSH1. ¿Qué debemos considerar a la hora de tomar las pruebas de TSH? Empecemos por las condiciones fisiopatológicas. Tenemos que considerar diagnósticos diferentes a las 3 primeras presentaciones que le dije. En el caso de hipotiroidismo central, podemos los más frecuentes que son los manifiestos, los subclínicos. No debemos olvidar los TU secretores de TSH que son muy poco frecuentes, pero se pueden encontrar. Un síndrome común que es el síndrome de tiroideo enfermo, la edad y el uso de levotirosina. Los cambios de glucosilación molecular, como les mencioné anteriormente, dependen mucho de la TRH. Los cambios que pueden determinar el cambio de la actividad metabólica y la eliminación de la TSH. No olvidemos la variación diurna y la pulsatibilidad, que ya se las comenté, por lo que las pruebas de TSH actualmente se pueden tomar a cualquier hora, no como antes, que se exigía 1 hora para solicitarlas. Todo esto pueden ser modificados por la función tiroidea, y no debemos olvidar las concentraciones séricas que a veces no reflejan el estado tiroideo del paciente. Aparte de todo lo que les comenté, hay que estar pendiente de los cambios dependientes de los ensayos de TSH. Por último, existen muchos medicamentos que pueden modificar la liberación de TSH o la liberación de las hormonas tiroideas, que son muy frecuentes: el yoduro, la miodarona, los inhibidores de tirosinquinasa usados actualmente. En esta patología reciente, los esteroides, los glucocorticoides, y uno muy frecuentemente usado en patologías crónicas como la metformina. Estudios recientes dicen que pacientes con diabetes y también patología tiroidea pueden tener TSH suprimidas por el uso conjunto del medicamento a la hora de la toma de la muestra. ¿Cuáles son? Vamos a continuar la segunda prueba: las limitaciones técnicas de los inmunoensayos de las T4 totales o de las hormonas totales. El problema es que la tiroxina circula unida principalmente a la globulina transportadora de hormonas tiroideas en un 60 o 75%, pero también puede estar con la transtirretina y la albúmina. La T3 se une casi en su totalidad con la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Las totales son las más fáciles de medir comparado con las libres, porque estos métodos totales han evolucionado actualmente y los inmunométricos y la cromatografía líquida son los más utilizados. Estos necesitan bloquear la unión de la hormona tiroidea a la proteína y por ende la unión al reactivo, y la más fácil de medir es la T4 porque la T total está menos presente que la T4 total. La utilidad clínica de las totales con respecto a la libre solo es comparable si tenemos la misma concentración de globulina transportadora de hormonas tiroideas, y sus indicaciones han quedado prácticamente para los embarazos y los pacientes críticos que tengan indicación de solicitar el estudio. La T3 total es la tercera prueba en la línea en caso de tener un hipertiroidismo de difícil diagnóstico. La total, no la libre, y la T4 total ha quedado para los embarazos. Y debemos recordar que en los embarazos hay un aumento lineal a predominio del segundo trimestre de 1.5 veces el valor referencial, que es lo que usted tiene que aplicar cuando va a evaluar a pacientes embarazadas con T4. Si el rango referencial viene para población no embarazada, se debe multiplicar el 1.5 veces para tener el rango para ese trimestre. De manera breve, les traje ciertas patologías que pueden modificar las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas. Entre estas están los estrógenos, que son muy frecuentes en el uso. No debemos olvidar el tamoxifeno, las condiciones fisiopatológicas como embarazo, hipotiroidismo y hepatitis. Ahorita se ve mucho las insuficiencias suprarrenales en los pacientes que usan inhibidores de punto de control, la conferencia anterior que escuchamos, y no debemos olvidar aquellas que pueden disminuirlas, como los andrógenos, los esteroides, los glucocorticoides, la interleuquina 6, el hipertiroidismo y las enfermedades críticas, y muchas más. Aquí les dejé un grupo que vamos a discutir después, que es la disolbuminemia familiar y hipertiroxemia. Los métodos de medición de las libres han evolucionado en el tiempo y actualmente se dividen en 2 grupos. Los más utilizados son los que son por estimación, que son el cálculo por ensayos inmunométricos que pueden ser de 1 paso, 2 pasos y anticuerpos marcados. Existen los directos, pero son más costosos, que es la espectrometría de masa en tándem por diálisis y ultrafiltración. Ahora vamos a discutir brevemente las limitaciones de medir las libres.
Las libres solo son pruebas de estimación de las hormonas, que no miden las hormonas directamente y son modificables por albúmina o por globulina transportadora de hormonas tiroideas que no son confiables. La T3 es difícil de evaluar porque es insensible para detectar formas viales de valores bajos o normales solo son útiles para detectar los niveles altos, por lo cual no es confiable. Cambiaríamos entonces la prioridad a pedir la T3 total. Cuando la T4 libre y la T3 libre es cuestionable, una prueba de hormonas totales puede ser útil, pero no debemos olvidar los efectos de la relación de la proteína para la unión. Las hormonas libres totales son propensas a la interferencia de los anticuerpos AMA y factor remotividad que les mencioné al inicio, pero no debemos olvidar que también existen autoanticuerpos contra T4 y T3. Las libres son superiores que las totales y la T4 libre es la segunda prueba confirmatoria después de la TSH, por lo que les mencioné de la relación logarítmica inversa. Al haber modificado la TSH, deberíamos tener una modificación automática de la T4 libre. Y es la primera línea de estudio cuando la TSH es dudosa o en presencia de un hipotiroidismo central. No olvidar pacientes que usan dopamina y glucocorticoides. Por último, en este punto les voy a hablar de una patología muy poco frecuente que se puede encontrar, que es la hipertricemiemia familiar isoalbuminémica, que es una mutación autosómica dominante donde hay albúmina y prealbúmina presente y se ve en el menos del 1.8% de la población. Son estructuras proteicas alteradas que tienen más afinidad por las hormonas, por lo cual dan resultados inapropiadamente altos. El tercer grupo de estos estudios son los anticuerpos antitiroideos. De esto vamos a tener los tres principales, los antirreceptor, los antiperoxidasa y los antitiroglobulina. Los anticuerpos antirreceptores son un grupo de anticuerpos heterogéneos y policlonales que se dividen en dos grupos, activadores y bloqueadores. De allí su relevancia clínica y de ahí la inicial que se le coloca en el título. Todos se miden por inmunometría de tercera generación, pero esto no logra diferenciar cuáles son estimulantes y bloqueadores. Pero de cierta manera parece innecesario, ya que deben tener concordancia con la clínica del paciente. Se lo utilizan para determinar hipertiroidismo, respuesta a tratamiento, pronóstico de recaída y no debemos olvidar que juegan un rol muy importante en las pacientes con enfermedad de Graves embarazadas, para descartar la probabilidad de un hipertiroidismo del feto. Los métodos no isotópicos, que consisten en medir inmunoglobulinas inhibidoras de la unión del receptor de TSH, que son de tercera generación por inmunometrías, tienen una variabilidad alta y no son muy recomendados. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos anti-TPO, muy solicitados en las rutinas de la evaluación clínica. Es una glucoproteína, el anti-TPO es una glucoproteína globular grande, dimérica, que está asociada a la membrana del tirocito. Se utilizan el método de ensayo inmunométrico, utiliza un TPO purificado o recombinante, pero tiene mucha variabilidad en los límites de sensibilidad, lo que lleva a diferentes interpretaciones. Se estima que la prevalencia depende de los factores que se modifican, como les mencioné al inicio, de étnicos, geográficos, edad y sexo, y reportes bibliográficos dicen que hasta el 15% de la población puede tener anti-TPO positivo, sin ningún otro hallazgo clínico ni de paraclínica. ¿Qué representa el anti-TPO? Es el agente citotóxico en el proceso destructivo de la tiroides y de la respuesta inmune, pero tenemos que tener claro que su detección no siempre precede al desarrollo de la enfermedad. El paciente debe tener otros factores de riesgo para poder desarrollar. Los anti-TPO en el embarazo se relacionan a complicaciones reproductivas y no se recomienda mediciones seriadas para monitoreo de tratamiento con T4 o levotirosina. Los anticuerpos antitiroglobulina prácticamente están casados con la tiroglobulina. Ellos siempre deben estar juntos. Ellos pertenecen predominantemente a una clase de inmunoglobulina que no fijan el complemento y son conformacionales. La variabilidad de los métodos que vemos en todos los grupos también lo tenemos presente en él. Lo más importante o lo diferente de este grupo al resto es que la tiroglobulina elevada influye en la medición del anticuerpo. Los anticuerpos contra tiroglobulina se encuentran en las enfermedades tiroideas autoinmunes, generalmente asociados con los anti-TPO en un 25%, pero un 3% de la población los puede tener solos. El hecho de que para tenerle mayor probabilidad tienen que estar en compañía del anti-TPO le hace perder relevancia clínica. De cierta manera es innecesario pedirlo de rutina, ya que con el criterio clínico y paraclínico y la presencia del anti-TPO, de cierta manera parece sobreabundarlo a pedir. La función de las pruebas la función actual de las pruebas de tiroglobulina, de anticuerpos antitiroglobulina, es en el cáncer diferenciado de tiroides. Ahorita ellos juegan dos funciones principales. Pueden autenticar la medición de la tiroglobulina, no se ve comprometida por la interferencia del anticuerpo,
como y se puede utilizar como un marcador tumoral sustituto. No hay apoyo bibliográfico suficiente para estandarizar la solicitud de los anticuerpos anti-TPO preoperatorio en pacientes donde se sospecha cáncer diferenciado de tiroides. Para terminar, les voy a hablar de la tiroglobulina. La tiroglobulina ha quedado como un marcador tumoral postquirúrgico en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Es importante que el paciente tenga anticuerpos negativos para que él tenga sensibilidad. Ellos pueden hablar de los cambios en la masa tumoral y se piensa que por cada gramo de tejido tumoral puede haber 1 nanogramo de tiroglobulina. También debemos evaluar la capacidad de secreción de tiroglobulina en el tumor. No debemos olvidar aquellas lesiones que pueden tener poca liberación o aquellos tumores que logran una desdiferenciación. La evaluación de la tiroglobulina basal actualmente se mide en tendencia y tasa de replicación y solo se puede monitorear la tendencia de la tiroglobulina si se usa el mismo método. El principal problema de la metodología de la tiroglobulina es la interferencia del anticuerpo que causa una subestimación de la tiroglobulina que puede causar un fallo en la detección de la enfermedad. La tiroglobulina tiene una heterogeneidad molecular que hace complicado su estudio por los diferentes ensayos. Para poder lograr un verdadero seguimiento de tendencia de la tiroglobulina, el paciente tiene que tener una TSH constante, mantenida o valor suprimido según la clasificación que le haya asignado al paciente en la evaluación inicial. Debe también estar presente, se puede también valorar, tiene una alta sensibilidad para evaluar a aquellos pacientes que no tienen lesión tiroidea. Entonces, para el monitoreo óptimo de cáncer diferenciado de tiroides tenemos que tener algo muy importante. Vamos a evaluar los grupos, vamos a evaluar al paciente en 2 grupos y todo depende del anticuerpo antitiroglobulina. Si el anticuerpo antitiroglobulina está negativo, que es en un 75% de los pacientes se pueden encontrar, la tiroglobulina se vuelve el marcador tumoral, se controla la tendencia basal de tiroglobulina, ya no se utiliza, si utilizamos una tiroglobulina de segunda generación por ensayo inmunométrico con un factor de sensibilidad menor a 0,10, se podría ahorrar el paso de la TSH estimulada. Por eso se coloca aquí TSH no estimulada solo con este método. Si vamos a utilizar un método de primera generación, sí está recomendado por su baja factor de sensibilidad evaluar la posibilidad de usar la TSH recombinante. La mejor manera de evaluar el paciente en el tiempo es calcular su tasa de replicación. En aquellos pacientes que tengamos anticuerpos antitiroglobulina positivos, que es aproximadamente un 25%, los anticuerpos antitiroglobulina pasan a ser el primer marcador tumoral sustituto, siempre evaluando la tendencia. El segundo paso, eso puede ser un monitoreo de la tendencia sérica si usted cambia de método de evaluación o ensayo, que podría ser por radioinmunensayo o cromatografía líquida, porque la cromatografía líquida tiene trixina, y la trixina rompe el enlace del anticuerpo con la tiroglobulina, dándole mayor sensibilidad a este estudio. No debemos olvidar aquellas lesiones que tienen tiroglobulina, o sea, que la tiroglobulina está desdiferenciada, o aquellas lesiones donde hay baja tiroglobulina, como los ganglios. En estos casos, el ensayo de IMA por segunda generación ha demostrado ser muy sensible y específico. No debemos olvidar que siempre debemos utilizar el mismo método y el mismo laboratorio para medir tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Es prácticamente lo que garantiza el éxito en el seguimiento. Para terminar, les coloqué de manera breve un cuadro de qué solicitar y en qué orden solicitar. Ya sabemos que la TSH es la primera prueba diagnóstica. La T4 solamente entra en el rol o el protagónico cuando tengamos tiroides inestables o que pensemos que tengamos hipotiroidismo central, o es la segunda prueba de confirmación de una TSH anormal. En aquellos casos que tengamos hipertiroidismo inusual, podemos utilizar la T3 total, porque es la más confiable de las dos. Todos estos comparten las mismas limitaciones técnicas. Uno tiene una diferencia entre otros, pero en aras del tiempo los revisamos a posterior. La tiroglobulina y los anticuerpos siempre deben estar juntos. Se debe de medir anticuerpos antitiroglobulina para darle sensibilidad y especificidad a la tiroglobulina. Como ya les expliqué, en caso de estar negativo, el primer marcador tumoral es la tendencia de la tiroglobulina, y en caso de estar positivo, invierten los roles y el primer marcador tumoral es la tendencia de los anticuerpos antitiroglobulina. Los anti-TPO son una prueba confirmatoria de actividad inmunológica, pero todos tienen variabilidad en los resultados y baja sensibilidad por los diferentes métodos. ¿Qué debemos llevarnos para casa? Que siempre debemos revisar el contexto clínico del paciente, considerar los factores de confusión, incluidas las alteraciones fisiológicas y anormales como el embarazo. No olvidar las enfermedades interrecurrentes, las no tiroideas y el uso de medicamentos como amiodarona, heparina y biotina.
No olvidar los trastornos genéticos y adquiridos del hipotálamo, hipófisis y tiroides, pero son muy poco frecuentes. Y siempre debe verificar la técnica utilizada y siempre debe utilizar el mismo laboratorio. Gracias. Doctora von der Osten. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer al college, tanto por la invitación personal del comité de eventos como en esta conferencia, para culminar un excelente día de presentaciones. Esperemos que esté a la altura. Vamos a hablar de tiroides desde otro punto de vista, que es el paciente crítico. Se definen como aquellos cambios en las concentraciones séricas de hormona tiroidea derivada de algún proceso agudo o crónico y que a su vez no tienen ninguna relación con una normalidad de la glándula tiroidea per se. Su inscripción inicial fue en los años 70, donde se conoció como el síndrome de T3 bajo. También se le ha llamado síndrome eutiroideo enfermo, y Tácitos, que es un acrónimo de alteraciones tiroideas asociadas a serie hepática, trastornos urinarios, como tal. Y actualmente el término más utilizado es enfermedad no tiroidea. Su incidencia ocurre entre un 44 hasta un 70% en el paciente crítico y se presenta en cualquier edad, desde los neonatos pretérminos hasta los adultos críticamente enfermos. Existen estudios que sugieren que las citoquinas como el factor de alza tumoral o interferón gamma, la interleuquina 1 y 6, como grandes medidores inflamatorios, potencialmente interfieren con este fenómeno, como expresión del problema inflamatorio de los pacientes críticamente enfermos, sean sépticos o no. Directamente producen regulación a la baja de varios componentes de la síntesis de la hormona tiroidea a nivel del tirocito. Pero no existen estudios que hayan evaluado a gran escala el papel de las citoquinas en esta enfermedad. Sus cambios se consideran como una adaptación beneficiosa del organismo para disminuir el consumo energético y activar la respuesta inmune innata para la supervivencia del paciente. Rápidamente, los pacientes que tienen trastornos de cualquier tipo de cuidados intensivos no solamente tiene que ver con el nivel tiroideo, sino que en cualquiera de sus fases, el cortisol como la gran respuesta de alerta de todo el organismo, maneja todas las demás, y en el hipofisario también intervienen, y por supuesto órgano específico como tal, y de acuerdo al punto donde esté va a modificarse el sistema, recordando que todo cortisol sube, todas las demás bajan, hasta la fase de recuperación de todos se normalizan, una vez que el paciente se recupera de la enfermedad. En relación al COVID-19, vale la pena el comentario, este estudio realizado en China, evaluaron la prevalencia de este paciente, y analizando la presencia de la enfermedad del no tiroidea como criterio de severidad. 25% de los pacientes con COVID presentaron el síndrome. Además, fue un factor de riesgo independiente para el grado de severidad. Y estos pacientes tuvieron mayores marcadores inflamatorios con niveles más altos de proteína C reactiva, velocidad globular y así como calcitonina. Sigue siendo una expresión más de una gran respuesta inflamatoria en el paciente críticamente enfermo. Sus características hormonales son disminución del T3 plasmático, del T4 plasmático, aumento de la T3 reversa, y sin embargo la TSH está normal o discretamente disminuida. De punto de vista patológico se reconocen 4 mecanismos de alteración de la secreción de la hormona estimulante, la TSH, alteración de la unión a proteínas, alteración enzimática de las leodinasas y alteración en el transporte de las hormonas tiroideas. Básicamente, en la fase inicial la TSH se encuentra en rango normal o discretamente disminuida, y a medida que la enfermedad progresa va descendiendo. Hay una producción excesiva de la T3 como tal que inhibe la TSH y además por otro mecanismo se inhibe la producción de TRH, influenciada sobre todo por leptina, conocida hormona secretada por el tejido adiposo, y por consiguiente TSH, recordando que se parece mucho a la enfermedad que se produce por desnutrición, y estos pacientes usualmente en sus primeras etapas suelen no estar nutridos en forma adecuada, por lo tanto se parecen un poco a los hallazgos desde el punto de vista de tiroides, y es un mecanismo de adaptación para reducir el catabolismo de estos cuadros agudos. Básicamente recordando, aquí tenemos el tercer ventrículo, la TRH en positivo, los factores que lo inhiben, la leptina actúa en forma, al activarse en estos estados de inanición, pues afecta e inhibe de esta manera TRH, y el efecto sobre los tanicitos. ¿Qué factores lo modifican? La enfermedad crónica o aguda, los agonistas adrenérgicos, la restricción postquirúrgica, los estrés postquirúrgicos, los glucocorticoides, agonistas dopaminérgicos, carbamazepina, opiáceos, fenitoína y la depresión, y quienes lo aumentan, pues el litio, los medios de contraste, la metoclopramida, el operidol, clorpromazina, dopaminérgico. Esto es importante porque en el paciente crítico tenemos todo esto presente. Al alterar la unión de proteínas, obviamente estas hormonas no van a actuar en forma adecuada, y tenemos quienes aumentan la unión, los estrógenos, el tamoxifeno, la heroína, la enfermedad hepática porfírica y el VIH, y quienes lo disminuyen, los mismos que actúan en enfermedad grave. Enfermedad aguda, los esteroides, los andrógenos, salicilatos, anticonvulsivantes, furosemida y heparina, de uso frecuente en las unidades de cuidados intensivos. Lo otro importante es la alteración de las enzimas, las leodinasas, que son aquellas enzimas que se ocupan de catalizar la conversión
de las tironinas como tal, a su hormona y además dentro de función dentro de la glándula. Existen 3 tipos que son la 1, la 2 y la 3. La 2 cataliza T4 a T3 y la 3 cataliza, desactiva T4 a T3 reversa. En los pacientes críticos y en los pacientes agudamente enfermos, la disminución de T3 y el aumento de TGR se debe a la inhibición del D1 a nivel de tejido renal y hepático y además aumenta la actividad de T3 y acción de células inflamatorias. El incremento de la actividad de las vías enzimáticas como la sulfoconexión y la desaminación o descarboxilación produce también estos individuos la enfermedad. Y la actividad del D2 se eleva a nivel de la hipófisis, aumentando la producción local de T3 y disminuye la síntesis de TSH. Todos están interrelacionados en forma directa. TSH es responsable. Y en los pacientes, ya lo comentó la doctora, van unidos siempre a tiroglobulina, su hormona transportadora. En pacientes en ayuno prolongado o en enfermedad no tiroidea, se encuentra alterado tanto a nivel renal como hepático, ya que se derivan todas las asociaciones hacia la parte inflamatoria, a producir citoquina, y disminuye la disponibilidad entonces de T4 para convertirlo en T3. Este receptor específico, el alfa y el beta, uno está a nivel del cerebro, otro a nivel del hígado, y ambos en músculo cardíaco, y se ha demostrado que la expresión de estos, de los receptores, están alterados por las células mononucleares y se incrementan en enfermedad hepática, pero disminuyen en los casos de shock séptico, como expresión también de la respuesta inflamatoria y además interfiere en el tejido adiposo, comentamos la producción de leptina e interfiere con la producción de TRH y por tanto de TSH. La enfermedad también se divide desde el punto de vista práctico en 2 fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda predomina los cambios en la unión de la hormona tiroidea, su captación periférica y alteraciones de la expresión de tanto de D1 como de D3. Se ha relacionado con la disminución de la ingesta, lo que comentamos, pacientes agudamente enfermos tienden a consumir menos nutrientes y disminución rápida de la cantidad de T3, mientras que las concentraciones plasmáticas de la T3 reversa aumentan en forma aguda. Discretamente modifica T4 y TSH y usualmente restan a valores normales y se considera una respuesta adaptativa. En cambio, el paciente que uno llama críticamente crónico, crónicamente crítico, los niveles de T3 siguen disminuyendo, pero comienza a disminuir T4 y la TSH no se modifica y pierde la pulsatilidad nocturna. En estos pacientes se considera que la baja disponibilidad de estas hormonas, debido a la expresión y la alteración del receptor, ya no se considera una respuesta adaptativa normal, se respuestan ya con un problema patológico de la no respuesta del paciente a una enfermedad crítica. Recuerden, en pacientes agudamente enfermos, ya sabemos que el TSH se encuentra normal o discretamente alterado, T4 se eleva y las luminasas se inhiben tanto en la parada de producción de T3 reversa que aumenta y la T3 disminuye. Y en el paciente críticamente crónico, cae la TRH, cae la TSH y cae la T4. Todas las enzimas se ven disminuidas porque se alteran en forma importante los mecanismos de receptores y de contraportadores. A nivel de la presión, a nivel de los tejidos como tal, a nivel hepático, en la fase aguda, cae de 1 y sube de 3, y fíjense que en la fase, aparece la fase crónica, sin embargo, en D2 aumenta la actividad, transformando las enzimas a T3 reversa, y la concentración plasmática, pues TSH se mantiene más o menos igual, lo que empieza a disminuir de forma importante son tanto T3 como T4. Diagnóstico diferencial, la tiroides Hashimoto, el hipertiroidismo primario y secundario, la tirotoxicosis, el panhipotiroidismo y la disfunción de las hormonas tiroideas inducidas por medicamentos. Y aquí tenemos una lista de ellos. Los que inhiben la actividad enzimática de D1, los esteroides, los beta-bloqueantes, la amiodarona, deficiencia de selenio, común en los pacientes sépticos, disminución de secreción de TSH, glucocorticoides, catecolaminas, el uso de glutamina dopamina, los opioides y el octreótido, bloquean la fijación de proteínas de transportes, los glucocorticoides, la furosemida, heparina, fenitoína, carbamazepina y salicilatos, los comentan la síntesis de hormona tiroidea eventualmente los medios de contraste, y la presencia de litio disminuye la secreción de la misma. Todos estos medicamentos son de uso frecuente de las pacientes críticas. Recuerdo un poquito el perfil de cada uno. El hipertiroidismo primario produce aumento de TSH con caída de las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo central, hay disminución tanto de TSH como TRH, las demás están disminuidas. En la fase aguda del síndrome tiroideo enfermo, o NTI, como lo llamamos ahora, la TSH está normal, hormonas tiroideas, y en la fase crónica caen todas en forma importante, y en la fase de recuperación, los pacientes van a tender a normalizar sus valores. Por tanto, la TSH va a comenzar a subir y las hormonas tiroideas también se modifican. A nivel hipotalámico, pues la desnutrición es parte importante, cae la producción de leptina, cae la producción de TRH, el paciente séptico o inflamado aumenta el T2 a nivel de los tanicitos, por tanto aumenta la producción de TGR y cae el TRH. A nivel de hipófisis, simplemente la producción de citoquinas como efecto inflamatorio, cae la TSH. A nivel plasmático, los reactantes de fase aguda hacen que caiga tanto la tiroglobulina como las hormonas tiroideas directamente, compiten
por unión a proteínas y las hormonas tiroideas libres caen definitivamente con efecto central. A nivel de la captación de tejido, pues se ve que están alteradas los receptores como tal. A nivel intracelular, pues ya dijimos que la de 1 caía en el hígado, la de 2 aumenta el músculo periférico, la de 3 en el músculo esquelético, al igual que en los casos con neumonía o con problemas hepáticos. Y a nivel nuclear, pues en los pacientes crónicamente críticos van a elevarse y sin embargo los pacientes agudamente van a disminuir. El tratamiento en estos pacientes, como es un problema inflamatorio, no está descrito que funcione realmente. Pacientes de MOR que tienen crónicamente enfermos en algunos trabajos utilizando hormonas tiroideas, pero no ha demostrado mayor beneficio contra la patología del paciente. Y lo importante es tener un buen estado nutricional, porque recuerden que se parecen un poco y se imbrican tanto la patología del paciente agudo como el paciente desnutrido. Y que además esto sirve como factor pronóstico. Mientras mayor sea la elevación la caída de TSH, T4 y T3, y mayor sea la elevación de la TGR, pues la mortalidad va a ir aumentando en forma directa a la disminución de todas las enzimas. Resumiendo, al haber alteraciones sea del problema un paciente crítico como tal, pues simplemente esto va a alterarse, la presencia de la función de la hormona tiroidea, cae la disponibilidad de T3, los medicamentos que interfieren, la adaptación de la hipófisis a su paciente crítico, la adaptación del hipotálamo, además acá ya en el consumo de la ingesta, pues esto altera la producción de hormonas tiroideas y nuevamente estamos en el paciente crítico. Simplemente recordar que no necesitamos armas y bombas para llevar la paz, necesitamos amor y compasión. Por la Madre Teresa de Calcuta, muchas gracias.